Con ustedes la lección número 4 para hoy lunes 21 de octubre. Profesor Romero estudiando con ustedes testigos de Cristo como Mesías. Para memorizar, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Amoroso y bendito Padre, todas las cosas son posibles para ti. Te aceptamos hoy como nuestro Cordero personal, que ha de expiar cada día en mi vida, va a limpiar en mi vida todo aquello que le ofenda, para que pueda ser el receptáculo de su gracia hasta el día de su venida. Amén. Para hoy lunes, el Cordero de Dios. Juan, primo de Jesús, mayor que Jesús, porque como dije ayer, le llevaba 6 meses, había nacido primero. Juan había visto la pureza de Jesús. Juan, como Jesús era de una estatura superior al hombre común en los días de Juan el Bautista, se estima que Jesús medía 6 pies. Se estima. Pero Jesús según Juan 1:29 dice que Juan al día siguiente ve a Jesús que venía a él. Dice en el deseado de todas las gentes que la gloria de Dios se manifestó en Jesús. Se hizo visible para Juan. Entonces Juan, que había investigado la vida del Mesías en Isaías, él da una cita de Isaías 53, que es el Mesías sufrido. Y en Isaías 53 leemos lo siguiente, algunos textos nada más. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él está citando a la vida del Mesías y dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por herido de Dios y azotado. Y entonces en el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él había leído esto, Juan. Entonces él dice, este es el cordero que menciona Isaías 53, que quita el pecado del mundo. Ahí no dice los, sino el pecado. Es uno. El pecado es uno. Matar, robar, mentir no es pecado. Estos son productos, resultados del pecado. O sea, yo no pego cuando yo miento. Yo pego cuando yo rompo, cuando me desconecto con Dios, y en consecuencia, a desconectarme con Dios, yo miento. Yo robo, yo adultero, pero es porque estoy desconectado de Dios. Es decir, esos pecados son el resultado de mi vida divorciada de Dios.
Entonces, el pecado del mundo es uno, vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios. Y a Dios hay que tomarlo en cuenta para comer, para beber, para vestir, para hablar, para trabajar, para... Es decir, Dios tiene que ser el centro, el epicentro de todas nuestras decisiones primarias y secundarias. Entonces, el pecado del mundo es ese. Querer ser bueno sin tomar en cuenta a Dios. Y nadie sin Dios puede ser bueno. Porque la Biblia dice que en nosotros no reside el bien. Es el mal que reside en el ser humano. El mal, y nosotros hacemos el bien no porque somos buenos. Hacemos el bien porque Dios vive en nosotros. El bien es algo natural porque Dios es amor. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan identifica a Jesús como el Cordero aparte de Isaías? Porque aunque este libro se escribió después de Juan, es un principio de que Juan sabía de que Cristo había sido muerto desde el principio de la creación, según Apocalipsis 13:8. Y aunque ese libro, repito, no existía en los días de Juan, el principio no existía. Y fue que en Génesis 3, cuando el hombre pecó, Dios le buscó un cordero para que ese cordero sin defecto, que era un símbolo de Cristo, el hombre pusiera sus dos manos sobre el animal inocente, confesara su pecado al animal inocente y le traspasara al animal inocente la culpa del pecador, la culpa de Adán, la culpa de Eva. Y entonces, después que sucede esto, entonces Dios le dice a Adán: ahora que tú pecaste y ya que tú confesaste tu pecado, ahora toma el cuchillo, un pedernal, y córtale la garganta. Entonces Adán, tembloroso, por una experiencia nueva, desagradable, levanta la barbilla del animal y le corta le corta la garganta y sale sangre caliente. Esta sangre fue asperjada. Fue asperjada en la puerta del Edén. Ahí es que era que se adoraba a Dios, ahí cuando el hombre pecó, era ahí. Y ese pecado fue traspasado al santuario diciendo: mi culpa ya la pagó un animal inocente conocido como Cordero de Dios. Y ese animal era muerto 2 veces al día. En la mañana, ese cordero tenía que ser un olam, es decir, un sacrificio continuo que no se podía pagar. Ese animal ardiendo, se ponían 2 animales, uno a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, y tenía que arder continuamente porque era la gracia de Dios suficiente sobre el pecador arrepentido. Ahora, ¿por qué era un cordero? Porque también en Éxodo capítulo 12 y el versículo 3 dice: en el día de este mes tome cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero de familia. Había que tomar un cordero, y ese cordero, como dice aquí, versículo 5, será sin defecto, símbolo de Cristo, macho, de 1 año, edad perfecta. Lo tomaréis las ovejas de las cabras y guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, entre las 12 y las 6 de la tarde. O sea, a las 3 ese cordero tenía que ser muerto. Y comerse su carne con hierba amarga, símbolo de la esclavitud en Egipto, pero también símbolo de que habían aceptado a Cristo como la Pascua, que había dado su vida que daría su vida
después cuando viniera a nacer en Belén de Judea. Ese cordero fue el mismo que mató a Abel en Génesis 4, porque Dios había dicho que había de ser un cordero, no podía ser una vaca, no, un cordero, para que Cristo fuera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese cordero representaba el ministerio, dice Éxodo capítulo 29, el ministerio de Cristo. 29, del 39 al 42, dice: ofreceréis un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, es decir, a las 3 de la tarde. Versículo 41, ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Y versículo 42, esto será holocausto continuo, tiene que arder continuamente esos dos corderos a las 9 y a las 3 de la tarde, indistintamente, a la puerta del tabernáculo, como testimonio ante Jehová, en el cual me concertaré con vosotros para veros allí. Allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Es decir, Cristo era el cordero, porque como cordero sería llevado al matadero, al Calvario, porque Jesús fue golpeado, maltratado, y Jesús no abrió su boca, salvo escasas veces que se le preguntó sobre si era Dios o no. Hermanos, saben, la sangre del cordero, es decir, de Cristo, esa sangre, Cristo murió para perdonar a todo el mundo, pero el perdón es personal. Yo tengo que ir a Cristo con el cordero y decirle: Cristo, y cuando yo cordero me refiero simbólicamente, ir a Cristo es ir tal como yo soy y presentarle mis defectos, mis debilidades, mis pecados y confesarlos a Él. Entonces así yo estoy aceptando la muerte del cordero, que es suficiente para perdonar mis culpas, no importa cuán malas hayan sido. Hermanos, cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, cuando Juan lo bautiza, dice la Biblia que él vio descender al Espíritu Santo como paloma sobre Jesús y se reposó en él. Y él dio testimonio, porque también él oyó la voz del Padre que habló desde allá arriba. Desde el lugar santísimo habló Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, o me complazco. A él oíste. Entonces Juan escucha que el Padre y el Espíritu Santo, ambas personas, ratifican y aceptan el bautismo de Cristo. Y fue de las pocas ocasiones cuando se manifestó la Santísima Trinidad como esta, que se manifestó en el bautismo de Cristo. Y Juan, confirmando eso, acepta, dice en el deseado, página 85, que cuando Jesús salió del río Jordán, cayó de rodillas a hablar con Dios. Y Juan esto lo impresionó tanto que él al día siguiente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, óigalo bien, Dios perdona pecadores, pecados no pecadores. El pecado es algo tan grande que Cristo lo pagó con su vida. Y saben una cosa, la única forma en que yo puedo ser salvo es aceptando al Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? Aceptar la vida de Cristo, su muerte en el Calvario, su resurrección, su ascensión al cielo, aceptarlo como mi Salvador personal. Si no hacemos esto, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Porque la salvación no es teología, la salvación es relación con Dios. Ahora, la teología nos ayuda a aumentar esa relación con Dios bajo mucha conciencia. Mis hermanos, que Dios nos bendiga. Para mañana martes 22 de octubre, los dos discípulos de Juan.